En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. Y como lo decía muy bien este separador, esta hermosa apertura justamente que tiene, maravillosa, le gusta decir a usted. Bueno, lo cierto es que lo tenemos ya aquí, como siempre, a nuestro compañero Alejandro Peter Otero. ¿Cómo le va, Peter? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo en orden? Todo en orden, todo muy bien. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, Alejandro? Unas cuantas cositas, ¿no? Yo tengo ganas, usted diga lo que quiere, cuente lo que quiere, pero yo tengo ganas que me cuente algo sobre los Panama Papers. Sobre los Panama Papers. Parece que hay una desaveniencia familiar en torno a los Panama Papers, ¿no? Parece que, según se pudo leer hoy por ahí, el presidente quiere que se presenten la documentación que probaría su no vinculación con una empresa offshore y su padre no está tan de acuerdo con eso, hasta parece que hay una mediación al respecto. Cito la anécdota porque además de tener que ver con nuestra realidad, muestra la relevancia de la cuestión, ¿no? Creo que esto todavía va a dar mucho que hablar, y lo que a mí me parece más interesante es que se vuelva un contexto de legitimación para que efectivamente se tomen medidas frente a los paraísos fiscales que tanto daño han hecho, sobre todo a las economías en desarrollo, a los países periféricos durante muchos años, y después se volvieron un problema para todos, por supuesto, cuando también resultaron un problema para los países centrales en el marco de la crisis actual. Es decir, que en tanto nos ataque la cuestión de fondo que son los paraísos, va a ser o guaridas fiscales, como se lo quiera llamar, va a ser muy difícil encontrar una salida sustentable a esta crisis fenomenal que vive el capitalismo y volver a tener un sendero de crecimiento que pueda prolongarse y de bienestar a lo largo del tiempo en el marco de una economía de mercado. Con esos agujeros negros, con esos espacios de fuga, es muy difícil prever una salida sustentable a esta crisis. No sé si eso es lo que querías charlar. Sí, no, y también hay algunas cuestiones vinculadas con una citación, si bien justamente Macri termina apareciendo en alguna foto saludando a vecinos que trabajan en la ruta y demás, y pareciera que es la nota de color, una de las informaciones de ayer tuvo que ver precisamente con que el juez Casanelo está pidiendo documentación. Efectivamente tiene que ver con esto. Hay que ver si se la dan, ¿no? La información doméstica, la información interna a los organismos de contralor o de fiscalización, por supuesto esa la va a obtener, pero hay también pedido de información al exterior, y eso ya es más difícil de saber cuál va a ser su resultado. Así que habrá que verlo eso, insisto, es una cuestión que tiene relevancia local, pero en el marco de un tema que es problemático a nivel general. Bien, yo lo desvié del eje, pero bueno, ¿cuál era justamente la idea para compartir en esta columna de hoy, Alejandro? No, viene bien, me parece que viene bien hacer un paseíto, digamos así, por la economía actual, porque yo diría, combina un momento muy interesante de promesas de amor con enfriamiento de la economía mansalva, ¿no? Más allá de los discursos, los anuncios, hay muchas promesas, pero las acciones concretas van en un sentido contrario a las promesas. A ver, fíjate, hay promesas de amor para quienes tienen algún subsidio del Estado, algún plan, y los jubilados, que es la famosa devolución del IVA, ¿no? Una medida que se anunció, pero que hasta el momento no termina de concretarse, y tal como van las cosas en términos de enfriamiento y pérdida de la capacidad de consumo, para que se devuelva el IVA hay que consumir y gastar. Si no hay con qué consumir y gastar, si esta medida sigue tardando, va a resultar abstracta, porque al no haber consumo no hay devolución. Hay promesa para los trabajadores respecto de que no va a haber despido, afuera de la estrategia del gobierno. Sin embargo, la ley avanza, pero tampoco termina de concretarse más allá de la promesa. Ahora tenemos promesas para las pymes, con el IVA a 90 días y una línea de crédito del 22%,
¿no? Que es una medida que puede resultar interesante porque le genera un fondo de trabajo y permite una mejor capacidad de financiamiento para las pymes, pero claro, siempre y cuando haya un contexto que induzca a invertir, producir, generar y consumir, y esto es lo que no se está viendo, ¿no? Hay promesas también para algunos de financiamiento barato a partir de la salida del default y la promesa para todos de que van a llover las inversiones que hasta el momento no se ve. Es decir, promesas de amor hay muchas para todos y para algunos en particular, pero cuando uno mira las acciones, la verdad que las cosas van en un sentido preocupante, ¿no? A ver, ¿cuáles son los efectos concretos, las medidas concretas? Tarifas con incremento. Los combustibles con incremento. La inflación en crecimiento. La obra pública en baja. Y un contexto donde las tasas de interés están fuertemente altas, ¿no? 30 y pico % en pesos, 3 y pico % en dólares la última emisión de bonos, y cuando uno mira estos datos de la realidad concreta, tarifas altas de energía, combustibles al alza, inflación en crecimiento, obra pública en caída, se pregunta por la inversión. Bueno, ¿qué pasa con la inversión en este contexto? Y en este contexto, incluso en el caso de la medida que se toma para las pymes, los incentivos están a favor de la inversión financiera, es decir, si las tasas de colocación son altas, como decimos, cualquier excedente que tenga el empresario o la persona que tiene capacidad de ahorro, que insisto, son cada vez menos en un contexto de inflación y recesión, va a inducir o va a llevar a que invierta en aquellos sectores que son altamente rentables por su característica de competitivos en términos internacionales, como es el sector agroexportador, o bien en el sector financiero. Otros incentivos a otro tipo de inversión de tipo productivo no se registran hasta el momento en el contexto doméstico. Y esto porque, mis estimados amigos, porque lo que induce a la inversión es el crecimiento económico, y el crecimiento, como lo hemos dicho más de una vez, viene apalancado del consumo, y lo que está a la retranca en el contexto actual es el consumo, sea por la caída de los ingresos en la inflación o por la caída del empleo. En tanto no se genere un contexto de crecimiento, y esto implica generar mayor capacidad de consumo, es muy difícil que la inversión se sienta atraída más allá de los chisporroteos de las tasas o la inversión de siempre en el sector agroexportador. Con estas tasas tan importantes, tan altas, piensen ustedes cuál es el nivel de crecimiento que hace falta para poder cumplir con tasas de endeudamiento del orden del 22%. Se anuncian como líneas de crédito favorables tasas que permiten endeudarse al 22%. Claro, porque hay otras que son el 30 y pico. Pero para poder repagar el 22%, ¿cuál es el nivel de crecimiento que hay que tener? Y eso es lo que no se está viendo. En tanto eso no se resuelva, todas estas oportunidades, que insisto, están muy bien o pueden ser muy útiles, van a carecer de eficacia, porque lo que falta es la condición que las hace eficacia de verdad, ahora, económico. Peter, la última para ir cerrando. Vos hablabas recién de los créditos, y mucho se habla de lo que tiene que ver con estos créditos hipotecarios alineados con el SER. Sí, lo que se sabe es que todavía, por ejemplo, no se han adquirido, la gran mayoría de los créditos no se ha adquirido ni uno todavía. ¿Por qué hay mucha preocupación con esto, por ejemplo? Bueno, por esto mismo que te digo, es que en el contexto actual uno puede presentar tasas que son atractivas respecto de las tasas del mercado. Cuando se dice, bueno, estamos ofreciendo una línea de crédito al 20 y pico %, bueno, en un contexto donde las tasas están cerca del 30, uno dice, bueno, estas tasas son más bajas. Ahora, respecto de la realidad de cada uno y de los ingresos, para poder pagar una tasa del 22%, insisto, ¿cuál es el nivel de multiplicación de los ingresos que tiene que tener para poder hacer sustentable ese nivel de endeudamiento? Cualquiera que hace el cálculo enseguida dice, no, en este contexto de inflación y de deterioro de mis ingresos no puedo asumir ese compromiso porque no estoy en condiciones de poder cumplirlo, ¿se entiende? Sí, sí, tal cual. Peter, te agradecemos como siempre la amabilidad y nos vamos a comunicar contigo seguramente el día jueves de la semana que viene. Un abrazo grande, saludos para todos. Hasta luego.